Pero Mauricio Macri finalmente, como lo preveíamos, al menos aquí, y lo veníamos comentando, no solamente se ha convertido en el garante del gobierno de Milei, sino que, como él lo dijo y recién lo escuchábamos, era una estructura, la de la Libertad Avanza, muy endeble, y Milei, según la óptica de Mauricio Macri, fácilmente infiltrable. Y vean ustedes la perversidad de esta persona, que lo vuelve a demostrar Macri, que además hubiera deseado ser candidato a presidente, que no se pudo presentar porque los votos no le daban y porque tiene la imagen más negativa del país en un dirigente político, que primero lo liquidó a quien había sido su hombre de confianza durante muchos años en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que después se encargó de erosionar a la candidata presidencial de su partido, Patricia Bullrich, para terminar apoyando a Javier Milei. ¿Por qué? Por esta concepción que él dijo, a ver, entendamos para la sociedad argentina, según la óptica muy politizado de Macri, porque esto es inédito. En mis 40 años de periodismo y de hacer política y de vivir desde el 83 a la fecha todos los gobiernos, es la primera vez que ocurre que un presidente electo llega sin estructura, diciendo que va a ser el peor ajuste, y con una idea que abandona a los 3 días de haber ganado, la de la dolarización, y con un partido que no tiene estructura a nivel nacional. Entonces se cumple lo que Mauricio Macri decía en el cierre de campaña de Patricia Bullrich, criticando tremendamente a Milei, como lo hizo Patricia Bullrich, y decía esto. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Bueno, chau, lo dijo. Se le metió, lo dejó andar, le infiltró y le cambió de un día para el otro todo, hasta le hizo tirar al tacho de la basura al presidente electo la principal idea, que era la dolarización. Ahora, esto también hay que analizar, porque el discurso de Milei, la casta tiene miedo, cantaban sus seguidores, y la casta hoy está en el gobierno, la casta hoy está en el poder, porque entre Macri y Schiaretti, los dos perdedores derrotados en la elección de octubre, hoy le están armando el gabinete a Javier Milei. Después, esta hipocresía que hay que tener, alguien tiene que empezar a tener en la Argentina un poco de dignidad, porque, fíjate vos, de acusar Javier Milei a Patricia Bullrich de ex montonera tirabombas, ponía bombas en un jardín de infantes, la ex montonera tirabomba, de acuerdo a la percepción de Javier Milei, hoy es ministra de Seguridad. Él, como Javier Milei, las críticas durísimas que Milei tenía hacia Toto Caputo. Vamos a escuchar porque vale la pena. ¿Fondo por parte del cambiemos cercano al macrismo? Para mí, parte del acuerdo del fondo se lo patinaron en el Banco Central para salvar a quienes financiaron, los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre del 2017. El 28 de diciembre del 2017, esa fatídica mañana, hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Marcos Peña, el Toto Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Y frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central, deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas. Cuando viene la corrida, el Banco Central trata de bancar los trapos, Argentina se queda sin financiamiento y Argentina entonces consigue el financiamiento de BlackRock, de PIMCO y de Templeton. Y se van a decir, no, vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento. ¿Y quién trajo esos fondos? Caputo, si era el ministro de Finanzas.
Pero mírame. ¿Pero que lo trajo inocuamente o lo trajo lo trajo por qué? Consiguió el financiamiento, hizo su trabajo, ponele. Pero, digamos, obviamente, después había que salir. ¿Y cómo salimos? Y como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, nos pusieron 45.000 millones de dólares. Bueno. Primero quiero hablarte de Caputo, de Toto Caputo. Dale. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública. No tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Que no lo declara ante la OA. Insisto en un punto, para marcar el hecho. Estamos discutiendo algo anterior a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción, y por eso nosotros también, de que sus papeles están bien declarados. Voy a retomar el tema que expusieron anteriormente los diputados del Frente para la Victoria, porque me parece, creo, estamos convencidos que en el tema Caputo se sintetizan muchos de los temas que tiene este gobierno, que es sobre todo la enorme diferencia entre la realidad y el discurso. Usted nos ha respondido ante las preguntas de muchos diputados y diputadas de muchos bloques que no hay ninguna cuestión de incompatibilidad entre lo que está haciendo Caputo actualmente y las empresas que se ha descubierto que tiene y las que ya sabíamos que tenía. Mire, ministro, nosotros podemos poner la vara lo más bajo que se pueda y decirle que la ley de ética dice que ningún funcionario puede tener ningún tipo de relación desde el Estado con aquellas empresas a las cuales haya pertenecido durante 3 años después de haberse ido de esa empresa. Esto lo dice la ley de ética pública y es casi la vara más baja que le podemos poner a un funcionario. En el mejor de los casos, y no creyendo que le dejó Axis a su esposa y a su hija, y no creyendo que le dejó Noctua a sus parientes o que tiene un testaferro en esa empresa, en el mejor de los casos, el ministro Caputo era el dueño de esas empresas el 10 de diciembre. En el mejor de los casos, el ministro Caputo era dueño de esas empresas el 10 de diciembre, cuando el 13 de diciembre acordó cuánto iba a valer el dólar futuro, cuando ya sabía que Axis tenía una cantidad invertida en dólar futuro. En el mejor de los casos, llevaba muy poco tiempo yéndose de esas empresas, cuando desde el Fondo de Garantías Sustentables le compraron a Axis los Levax en lugar de comprarlos directamente al Banco Central. Yo le quiero decir algunos números nada más, porque después en los medios aparecen números y a la corrupción se le ponen números y cifras. Si tenemos conciencia de los números de los que estamos hablando en la corrupción en que se está manejando este gobierno, estamos hablando no de PBI, sino de unas cifras que realmente tienen que ver también con el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Yo le recuerdo, señor ministro, que en el Axis, a través del Fondo de Garantías Sustentables, le vendió 500 millones de Levax y cobró su comisión por eso. Que en el bono a 100 años, la empresa del ministro Caputo compró 5 millones de bonos. Que con el dólar futuro, la empresa del ministro Caputo ganó 698 millones de pesos y la empresa de su mujer, de su esposa, ganó 34 millones de pesos. De estas cifras estamos hablando. Vamos a confirmar todo el gabinete de Milei. ¿Vos qué cargo querés ocupar? Pará, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Hasta mañana a la mañana ya acá. Mañana cambia. ¿Cuál es la diferencia? No, vamos a contar algo más importante. ¿Dónde está Milei en este momento? No, ¿Alguien sabe? Ahí está, tenemos el mapa porque 20:46 despegó un avión privado y esta es la trayectoria. Un avión privado de la empresa Baires Fly lleva a Milei. ¿A dónde? Y un grupo que va a dar que hablar acá seguramente en el panel. Están yendo a Estados Unidos, obviamente. Sí. Todo el mundo lo sabe que van a Estados Unidos. Sí. En un avión que es un Gulfstream G5, un avionazo no lo para tengo. 12 pasajeros.
Tenemos la lista de pasajeros porque la publicó el señor Jorge Rial, ¿eh? A ver qué dice. Ahí la tenés, lo tenés a Caputo, Santiago Luis, a Bertein, a... Pará, pon el tuit primero, a ver, porque si no, no se ve y nos perdemos algún datito. Jorge Rial publicó, Sí. ¿no? $230.000 el viaje privado a Estados Unidos. Viajó con esta comitiva oficial. Baratito, puso Jorge. Bueno, $230.000. Sí, $230.000. Ok. ¿Quiénes van? A ver, tengo el carro. Ahora lo vas a preguntar. Gerardo Bertein. Gerardo Bertein. Javier Milei. Sí. Karina Milei. Sí. Javier puso rumbo a los Estados Unidos. Esperen un poquito, chicos, que apuro, que apuro. No terminamos de leer uno y ya nos ponen otro. Paren un poco. A ver, volvamos a la anterior. Porque es muy importante quiénes van, muchachos. Claro, mucho más Mark importante. Stanley, Vamos a volver para atrás. porque ahí- Vamos en Karina Caputo, la última. si no, la de dale. Karina Milei, perdón. Vamos a tener que ir para eso. Déjamelo hasta que yo te lo pida, dale. Bueno, Mark Stanley. Bueno, Sí. vamos a ver quién es quién acá. Caputo Santiago, asesor de Toto. Milei. Gerardo Wertheim es el futuro embajador argentino en los Estados Unidos. Y Mark Stanley es el actual embajador norteamericano en la Argentina. Buenos termos. Ahora volví un ratito acá, ahora vamos a lo otro. Un poquito extraño, a mi juicio, no sé qué opina acá, que tiene más experiencia, Cintia García, de llevar al embajador en el mismo vuelo que el presidente electo. ¿Se usa? No, salvo que seas este gobierno de ultraderecha, ¿no? O sea, es un gesto político de sumisión a los Estados Unidos, algo que Milei ya había anunciado. Arrodillarse. ¿No? Él ya había dicho que su pertenencia estaba con Estados Unidos y con Israel, lo dijo textualmente, así que no asombra, pero ¿Quién lleva a quién no por eso impacta menos, ¿no? ¿Quién lleva a quién? Porque usted, ¿qué preguntó usted? ¿Quién paga ese vuelo? Son Qué buena $230.000. ¿Quién los paga? ¿Stanley, Milei o Wertheim? Paga la plata. Muy bien, empezamos con la información política. A esta hora es noticia que el presidente electo, Javier Milei, envió una carta al presidente de Brasil, Lula Inácio da Silva, invitándolo a su asunción. Toda una novedad, ¿no? Porque las declaraciones previas a el triunfo electoral eran muy críticas de Milei hacia Lula, pero la cosa va a cambiar. El presidente de la Argentina aún no ha tomado el control del país y ya ha roto relaciones con China, México y Brasil. Esto tras sus aspiraciones de dolarizar la economía y derrumbar el Banco Central argentino. Pero ¿quién es el único que se va a beneficiar de la dolarización de la Argentina? Pues es Estados Unidos quien va a proporcionar todos los dólares que se van a poner en circulación en el país. Pero China es la economía más grande del mundo y a quien Argentina le debe una gran parte de su deuda externa. México es otro gran acaparador de deuda argentina y es quien le suple todos los insumos energéticos. Muchas veces México casi le regala los combustibles a Argentina porque este país no le paga a los acreedores, sus finanzas están quebradas y tras firmar algunos acuerdos para la compra de hidrocarburos, México ha cumplido con su palabra, enviándole toda la gasolina y el petróleo que necesite Argentina, pero ellos no le han devuelto en pago por sus honorarios. Además, ¿qué está pasando con Brasil? ¿Por qué Javier Milei quiere romper relaciones diplomáticas? Considera que Brasil tiene un gobierno comunista al igual que China, y esto podría ser una piedra en el zapato para el nuevo gobierno argentino. Ya, en una rotonda tendría que poner un peaje. Entonces no sería muy rentable hacer esta obra para un privado. No, por eso es tan importante la obra pública. Estamos recorriendo el circuito de las obras públicas nacionales que el gobierno electo de Javier Milei asegura va a frenar. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado.